Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de Libre Estado. Bueno, en este nuevo vídeo os queremos hablar de una nueva opción en un país bastante interesante en donde obtener tanto el permiso de residencia como la residencia fiscal. No es necesario las dos cosas, pero las dos cosas pueden ser interesantes para muchos según el caso, pero para muchos de nuestros posibles clientes. Entonces, concretamente, vamos a hablar hoy de México lindo. Este es un país que siempre ha estado en el radar como un sitio, bueno, dentro de lo que son las teorías de las banderas, un playground, un sitio interesante en donde pasar tiempo. Pero hasta ahora no habíamos hablado mucho sobre ello en Libre Estado porque no es un sitio interesante en donde tener la residencia fiscal, o no lo era hasta hace bien poco. Entonces, bueno, vamos a ver por qué ahora nos parece interesante, ¿no?, para nuestros clientes en México. Entonces vamos a ver una serie de puntos. Por un lado, ¿por qué México? Luego, en otro punto hablaremos sobre los precios y servicios que ofrecemos actualmente ahí. Opciones de residencia y luego hablaremos algo sobre la fiscalidad, concretamente sobre el RESICO, el régimen simplificado de confianza. Venga, vamos allá. ¿Por qué México? Bueno, es muy sencillo o bastante rápido y hay varias vías para obtener lo que es el permiso de residencia. Es relativamente rápida, tienes que viajar necesariamente el país, pero apenas tienes que estar 4 semanas allí hasta que lo obtengas. Hay distintas vías de obtener el permiso de residencia en México. Permiso de residencia, hablamos de dos tipos. Uno, el permiso permanente y otro, lo que es el permiso de residencia temporal. ¿Vale? Hay distintas vías para aplicar a cualquiera de esos dos permisos. Una es vía ingresos, otra vía ahorros y otra pues por inversiones, ya sean bienes inmuebles o otro tipo de inversiones inmobiliarias, bienes muebles en México. ¿Vale? Luego hablamos más en detalle sobre ello. Luego, es de bajo coste relativamente en comparación con otros países en donde, por ejemplo, obtener el permiso de residencia pues puede costar 6 o 7 mil dólares, como es el caso de Emiratos, como puede ser el caso de Panamá, etcétera. Entonces, bueno, México competiría en cuanto a bajo coste con Paraguay, por ejemplo, que es un sitio muy popular en donde obtener el permiso de residencia y la residencia fiscal. También, ¿no? Son 2.500 dólares, más, si se quiere aplicar también al RESICO serían 500 dólares adicionales. Luego, otra ventaja que tiene México, pues que los requisitos de estancia en el país son bastante reducidos. Es decir, no es un país que para poder pedir o incluso mantener el permiso de residencia haya que estar mucho tiempo en el país. ¿Vale? El permiso temporal se concede primero por 1 año y luego se puede renovar por 2, 3 o hasta 4 años. ¿Vale? Y una vez pasan 4 años ya puedes seguir con el temporal o puedes optar al permanente. Luego, fiscalmente en general, México no es un país muy atractivo, es un país de altos impuestos, el impuesto a la renta llega al 35% y se tiene que tributar. México tiene un sistema de tributación en base a la residencia por renta mundial, por renta global. No es un país de tributación territorial, non-dom, ni un país libre de impuestos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo mi residencia fiscal en México, tengo que tributar por mis ingresos mundiales, ya sea que los obtenga en España, en Brasil o en Alemania. Tengo que tributar en México. Obviamente, para evitar la doble imposición, México tiene pues una serie de convenios de doble imposición en donde en esos convenios se establece cómo se elimina la doble imposición. Es decir, si yo ya he tributado por unas rentas en Alemania, para no tener que tributar en México por el mismo concepto 2 veces, pues existen esos convenios, ¿no? Pero bueno, insisto, hay que tributar finalmente en México. Es decir, lo único que pasa es que si he tributado en otro país, pues eso actúa generalmente como crédito fiscal contra mis impuestos mexicanos, si tengo ahí la residencia fiscal. Entonces, en general, no es atractivo fiscalmente México, pero sí que para determinados clientes potenciales nuestros, el típico perfil de autónomo o pequeño empresario, o incluso una persona que quiera invertir en bienes inmuebles en México para alquilarlos allí, este régimen fiscal es muy atractivo, ¿vale? Porque los impuestos son muy bajos, inferiores al 2,5%, ¿no?
luego vamos a ver con qué condiciones de facturación y demás, y los tramos que hay. Luego México, bueno, es una economía en crecimiento y con bastante estabilidad, a pesar de, evidentemente, los cambios de gobierno que ha habido, pero ya lleva bastante estabilidad. Tiene a su socio vecino americano, que es una economía muy poderosa y que le está ayudando también a México a crecer. En México se está instalando una fuerte industria automovilística, casi todas las empresas automovilísticas tienen allí, o muchas de ellas tienen allí fábricas, como no sé, es el caso de BMW, General Motors, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues el PIB ha crecido en torno a un 2,8, 3% en los últimos 10 años, tienen poca deuda pública, mucha más baja que la mayoría de países desarrollados o en vías de desarrollo. Bueno, tenéis allá a todos los países de la Unión Europea pues con deuda pública sobre el PIB superiores al 100%, ¿no? El caso de Italia, el caso de España, por supuesto, el caso de Grecia, Portugal, etcétera. Y Estados Unidos también, aunque tradicionalmente había sido relativamente baja, en los últimos años ha disparado y está ya por encima del 100%. Incluso en Brasil, que es uno de los países también del BRIC, pues también está bastante alta, ¿no? Entonces, el tener poca deuda, pues, oye, de cara a un futuro te va a poder permitir crecer más, porque si tú debes mucho dinero, el crecimiento futuro probablemente va a ser mermado, va a estar mermado porque hay que pagar esa deuda, ¿no? ¿Qué más tienes? Bueno, tienes una alta calidad de vida, la comida mexicana es muy buena, tienes unos sitios increíbles, las famosas playas del Caribe o del Pacífico, todo lo que es la zona de Cancún, Playa del Carmen, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, también tienes grandes metrópolis como es México DF, la típica ciudad, bueno, en donde puedes conseguir casi cualquier producto del mundo ahí y tienes zonas bastante bonitas y mucha cultura y demás. Luego está muy bien conectada, tienes el aeropuerto de Cancún, está súper bien conectado, también el de México DF, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, en cuanto a posibilidades inmobiliarias, nos resultaban bastante atractivas. De hecho, al respecto de este punto, en febrero, en principio no está claro todavía la fecha, pero probablemente sea el 8 de febrero, vamos a hacer un webinar porque acabamos de cerrar un acuerdo de colaboración con unos desarrolladores que están desarrollando un gran proyecto en la región del Yucatán de venta de terrenos y de inversiones inmobiliarias, ¿no? Para hacerte tu propia casita en un sitio cercano a la playa, que todavía no está tan desarrollado, pero sí está creciendo mucho, cerca de Mérida, y tiene muy buena pinta, ¿vale? Lo vamos a ofrecer a todos nuestros seguidores en las próximas semanas. Y luego, bueno, pues eso, la fiscalidad es muy, muy interesante porque como puedes aplicar con el RESICO, pues apenas por esas rentas vas a pagar menos de un 2,5% hasta $200.000 anuales de ingresos, o sea que está bastante bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ofrecer? Por otro lado, hemos cerrado un acuerdo de colaboración con un bufete de abogados de allí que se pueden encargar de la obtención del permiso de residencia, ya sea el temporal o el permanente, y por otro lado también el alta en el RESICO, en el régimen simplificado de confianza, que es este régimen fiscal especial bastante interesante. Los costes pues son de $2.500 para lo que es la obtención del permiso de residencia, más $2.300 por cónyuge o dependiente adicional. ¿Vale? Si además del permiso de residencia queréis que tramiten el alta al RESICO, pues el coste es de $500 adicionales, ¿de acuerdo? ¿Y qué está incluido? Bueno, pues todo lo que es el proceso hasta la obtención, ¿no? Desde un asesoramiento legal y completo, 24 horas, disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana, la regulación, revisión de toda la documentación que tengamos, debida diligencia de todos los trámites necesarios, pues eso, asegurarse de que el cliente interesado tiene primero todos los documentos que hacen falta y demás. Hasta nuestro servicio, digamos, terminaría cuando ya se obtiene la residencia, el permiso de residencia y el alta en RESICO, en caso de optar por esa opción también. Entonces, bueno, aquí vamos a ver qué opciones de residencia tenemos si queremos ir a México. Bueno, por un lado tienes lo que es el visado de turista normal, con la ventaja de que México es de los
países del mundo que más días ofrecen y a más nacionalidades. ¿Vale? Prácticamente la mayor parte de las nacionalidades del mundo, todo lo que es el espacio Schengen, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos, de hecho la mayoría, salvo a los hondureños y de la República Dominicana, el resto de nacionalidades, insisto, con un simple visado a la llegada te dan ya 180 días consecutivos, ¿vale? Si quieres estar más tiempo ya tendrías que salir del país y, bueno, luego ya puedes volver a entrar. Lo que pasa es que esto tiene solo un estatus de turista, es decir, tienes menos derechos, obviamente, que una persona con un permiso de residencia, ya sea temporal o permanente, ¿no? No tienes el derecho a trabajar, ni el derecho a abrir cuentas bancarias y las inversiones son más complicadas de hacer y demás. ¿Vale? Entonces, si ya queremos tener una mayor conexión con México y, por ejemplo, queremos tener ahí nuestra residencia fiscal, que es bastante interesante con este régimen de reciclo, pues tenemos dos opciones. Por un lado, la residencia temporal y, por otro lado, la permanente. Entonces, ahí que tenemos, bueno, en cuanto a lo que es la residencia temporal, insisto, es válida hasta 4 años. En principio se te otorga por un año y luego se puede renovar por un año, 2 años o 3 años hasta cumplir los 4. Y una de los 4 puedes seguir con ese visado temporal o ya puedes optar al permanente. Entonces, hay básicamente pues esas 4 vías que ponemos ahí. Hay alguna más para obtener el visado residente temporal, pero bueno, son tipo pues por estudiante, visado de estudiante temporal o visado de reunificación familiar o visado de trabajo, simplemente un empleado que le envíen allí, ¿no? O que te contrate una empresa mexicana. Pero bueno, para lo que es el típico perfil nuestro, cliente nuestro, empresario autónomo, pues estas son, hemos puesto las más interesantes, ¿no? Comprobante de ingresos. Durante los últimos 6 meses de $3.400 al mes, y si quiero aplicar con mi cónyuge o hijos dependientes, pues tengo que demostrar ingresos de $1.110 adicionales por cada dependiente. ¿Vale? Insisto, estos son comprobantes de ingresos, es decir, lo que se suele aceptar son o movimientos bancarios o, bueno, nóminas, ingresos por mi actividad económica, etcétera, ¿vale? Otra opción más sencilla, a mi juicio, o a lo mejor que creo que mucha más gente puede aplicar, sería vía ahorros. Aquí lo que te piden es un saldo mínimo mensual de $55.500. Aquí lo que no aceptan inversiones inmobiliarias o acciones, sino que tiene que ser un saldo bancario, es decir, dinero en ahorros bancarios en los últimos 12 meses que de media haya sido al menos esos $55.000. ¿Vale? Demostrando eso, ya puedo aplicar como residente temporal. Otra opción, bueno, pues realizar una inversión inmobiliaria en México, pero ahí sí que tiene que superar la cantidad de $450.000, ¿vale? Es decir, comprar 1, 2, 3 o 4 casas, terrenos, etcétera, que superen esa cantidad. Y ya con eso, pues también te puedes aspirar al visado de residente temporal. Y por último, pues cabe la opción de hacer inversiones mobiliarias. En ese caso, simplemente tienen que ser, bueno, es algo inferior, ¿no? $225.000 en una empresa mexicana o otros activos distintos de inmuebles, pues ya sea en bonos del Estado mexicanos, en acciones mexicanas, etcétera. ¿De acuerdo? Acciones de empresas mexicanas. Luego, ¿qué más tenemos? Pues ahí el visado, lo que es residente permanente. Aquí la ventaja es que, bueno, pues ya no caduca. Es decir, ese estatus en principio se concede de forma indefinida, sí que tendrías que renovar los que son los carnés, pero lo que es el estatus de residente permanente no caduca y no tienes que estar un mínimo de tiempo al año en el país para poder renovarlo. O no perderlo, ¿no? Como es el caso también en el tema temporal igual. Con lo cual eso lo hace bastante atractivo la opción de México. En este caso podemos aplicar directamente a la permanente, es decir, no hace falta necesariamente pasar por la temporal, si podemos justificar unos ingresos los últimos 6 meses de al menos $5.600 más $500 por dependiente o cónyuge adicional. O vía ahorros, pero ahí el saldo mínimo mensual de los últimos 6 meses tiene que ser de al menos $225.000 aproximadamente. ¿De acuerdo? Si puedo justificar cualquiera de estos dos puntos, directamente podemos optar a la residencia permanente. Y la tercera opción,
que resaltamos como interesante es pues habiendo poseído durante 4 años el visado residente temporal, ¿vale? Hay otras opciones, pues como es el todo de la reunificación familiar o contrato de trabajo y demás, pero vamos, en principio estas son los más interesantes. Y luego como plus, México nos parece muy interesante porque especialmente para ciudadanos latinoamericanos o españoles, porque simplemente demostrando mi estancia con un visado permanente o temporal de 2 años en el país, ya se puede optar a el pasaporte. Y un segundo pasaporte siempre es muy interesante tener, ¿no? No es un pasaporte además que no es de los mejores del mundo, que pueden ser pues como el caso de Suiza, Japón o los de la Unión Europea, pero es un pasaporte que está bastante bien, te permite viajar hasta 153 países sin visado o con visado a la llegada, ¿vale? Para el resto de ciudadanías hay que estar al menos 5 años allí. Luego, es importante saber también que el tema para la ciudadanía normalmente sí que te piden más tiempo de estancia. De hecho, México sí que te pide que tienes que rellenar un formulario con las entradas y salidas del país, ¿vale? Entonces, por lo general, los países sí que para conceder la ciudadanía por el proceso de naturalización, que es por pasar tiempo en el país, sí que te piden algo más de conexión. O sea, no te van a aceptar que simplemente tengas el permiso de residencia temporal 2 años y habiendo estado ahí 3 días, ¿vale? Ahí la ciudadanía ahí no te la van a dar. Tienes que estar tiempo, nosotros recomendamos que mínimo 6 meses cada año. Y luego, por supuesto, pasar un examen de español y de cultura general de México. Bueno, vamos allá ahora con el régimen fiscal especial, el régimen especial, régimen simplificado de confianza. Esto está disponible desde el 2021 y, bueno, pues ¿qué ventaja tiene? Pues unos impuestos bastante reducidos, porque no tributarías por tus actividades económicas al tipo general, que es progresivo y llega hasta el 35%, sino que tributarías entre un 1 o un 2,5%, ¿no? Hasta una facturación bruta de 3,5 millones de pesos mexicanos al año, ¿no? Que al cambio actual son unos 205.000 dólares. Y aquí lo que sucede es que, bueno, hay 5 tramos que van pues, del 1% al 2,5%. Entonces, para los 30.000 primeros pesos, que son unos 17.500 dólares, van al 1%. Luego el siguiente tramo hasta 60.000 dólares, que vienen a ser, perdón, 600.000 pesos, que vienen a ser 35.000 dólares, van al 1,1%. Hasta 1 millón van al 1,5% y hasta 2,5 millones al 2%, de 2,5 millones a 3,5 ya va a ese 2,5%, ¿no? Entonces, al final es de facturación bruta sobre facturación bruta. Lo que quiere decir que al final pues, es una tributación bastante atractiva, bastante baja. ¿Y qué rentas tributarían a ese porcentaje? Bueno, pues los servicios profesionales independientes. Esto es clave, no los dependientes. Es decir, un asalariado no puede tributar bajo el RESICO, pero sí el típico pues, autónomo, ya sea consultor, no sé, trabajador de cualquier tipo de industria como autónomo, cuyos clientes estén en el extranjero, en principio deben estar en el extranjero, aunque sí que hay formas de tener clientes también en México y tributar con el RESICO. Básicamente, bueno, tendría que ser con una sociedad extranjera, la cual también puede estar, esos ingresos de esa sociedad extranjera, si es una sociedad fiscalmente transparente, se incluirían en el RESICO, lo cual lo hace también muy atractivo. Luego también, pues ahí vemos, o como hemos comentado antes, el tema de los alquileres. Es decir, la inversión inmobiliaria aquí sí que cobra especial relevancia si yo quiero invertir para alquilar en México, porque esos alquileres se incluirían en mi facturación de autónomo. Insisto, hasta 200.000 dólares anuales pues tributarían a apenas 1 o 2,5%, ¿no? Luego otro tipo de actividades, como son las agrícolas, ganaderas, pesqueras o forestales, también pueden incluirse en el RESICO. Tienen algunas condiciones adicionales, como que no puedes ser accionista de una empresa mexicana y tu residencia fiscal tiene que ser única y exclusivamente la de México. Es decir, aquí no podemos tener 2 residencias fiscales. En el sentido de decir, bueno, yo tengo mi residencia fiscal por un lado en, no sé, en España o en Emiratos, pero también en México.
y lo que voy a hacer es que tributo por, no sé, por rentas del capital en España, que la tributación es baja, pues en torno al 21%, o en Emiratos, que es cero, pero sin embargo mis actividades económicas tributan en México. Esa opción no existe, ¿no? O sea, tienes que ser, tu única residencia fiscal tiene que ser México. Y bueno, si quieres tener clientes en México, necesitas un permiso de trabajo mexicano que se te puede conceder, pero es un tema aparte, va aparte de lo que es el permiso de residencia y el RESICO. Y si no, bueno, pues lo bueno es que para trabajar como contratista independiente, servicios profesionales independientes, para clientes extranjeros, pues no requiere de un permiso de trabajo en México, ¿vale? No hace falta. La renta de alquiler, insisto, mexicanas tributan a ese porcentaje. Las rentas de alquiler de otros países, pues ya depende. Por lo general tributan en esos otros países, ¿vale? Y los servicios profesionales independientes también pueden tributar en el RESICO, pero no así las ganancias de capital. Esas sí que tributan en el régimen general, ¿vale? Impositivo. Es decir, que el régimen fiscal RESICO para un autónomo es ideal, pero no para un inversor en bolsa o un trader, porque tanto los dividendos como las plusvalías de capital no se incluyen en el RESICO. ¿Vale? Bueno, y esto, bueno, por último, ahí el último punto, lo que decía, ¿no? Que se puede combinar muy bien el RESICO teniendo una empresa en el extranjero que sea fiscalmente transparente, sobre las cuales pues nosotros también podemos abrir. Nada, con esto lo vamos a dejar por hoy. Aquí, bueno, veis, ahí tenéis todos nuestros datos de contacto en el blog. Tenéis los datos ahí si queréis contratar una consultoría para saber más sobre este tema o para que veamos vuestro caso en detalle. En caso de, si queréis que os expliquemos cómo perder vuestra residencia fiscal, si la opción de México puede ser atractiva en vuestro caso o es mejor otras alternativas, no sé, ya sea Emiratos, Panamá, en fin, Costa Rica, cualquier otra opción. Y bueno, también si queréis directamente ya pasar a la acción y contratar esta segunda residencia, este plan B o plan A del régimen, lo que es el permiso de residencia y RESICO, pues podéis también contactarnos y pondríamos todo en marcha, ¿vale? Nos escribiréis un correo y una vez pues recibamos el pago y demás, ya os pondríamos en contacto con nuestros abogados de allí que empezarían a tramitar todo, ¿vale? Nada, lo dicho, próximamente vamos a hacer un webinario sobre la posibilidad de inversión inmobiliaria allí. Esto es en la zona del Yucatán, insisto, una zona bastante expansión, bastante tranquila y segura de momento. Puede llegar a ser el próximo Cancún, las playas están muy bien, está bien comunicado relativamente y bueno, pues eso, México sí que es un país interesante donde ya tener tanto el permiso de residencia como la residencia fiscal, ¿no? Para la residencia fiscal, sí, se me olvidaba comentar, la residencia fiscal en México se obtiene por dos vías. Una es pasando 183 días al año y la otra es sin tener que pasar ese tiempo si tenemos nuestra vivienda habitual allí y nuestro centro de intereses económicos allí, como sería el caso, ¿no? Si nos trasladamos allí y no aplicamos por el RESICO, pues ahí sin estancia mínima ya te da la residencia fiscal, lo que quiere decir que es bastante interesante esta opción, ¿vale? Así que nada, nos vemos hasta la próxima.